Gracias a vos, Fer, por semejante presentación también. Me dejás la vara alta con tanta presentación. Bueno, Es la realidad, como... yo no miento. No, gracias, gracias. Y la vara alta la dejaron también los oradores anteriores. La verdad que muy buenas charlas de AI hoy al transcurso del día. Así que complementan muy bien lo que vamos a estar hablando ahora. Ya no creo que no hace falta presentación adicional, solamente que soy parte del equipo de UMA. Si bien el rol que ocupo es de CTO, todo lo que voy a estar mostrando hoy es un poco la colección de experiencias, experimentos y de realidades que fuimos viviendo con UMA a lo largo de estos 6, casi 7 años de vida que tenemos trabajando. UMA, para quienes no nos conocen, es una startup que nació en el 2018 con foco en inteligencia artificial aplicada en la salud. Nacimos también nativos en la nube, cloud, y a poco de nacer, porque no estaba en la génesis del equipo, apareció el tema de interoperabilidad, que era un tema ineludible para poder innovar en salud y que, como vamos a ver a lo largo de la presentación, es un prerequisito para poder innovar en los sistemas de salud de Latinoamérica. Hoy lo que vamos a estar viendo es cómo a partir de estas experiencias nos fuimos encontrando y fue apareciendo también la tecnología que nos fue permitiendo encarar sistemas con agentes de inteligencia artificial. Hoy en las charlas previas, para quienes estuvieron, se habló mucho en la charla de recién de Ecuador. De hecho, creo que da una pauta también de cómo cada vez los agentes son algo más cercano, no solamente a personal técnico, sino a diferentes tipos de profesionales, médicos informáticos o inclusive médicos no informáticos, que empiezan a desarrollar sus propios workflows y sus propios agentes para poder trabajar con los datos en salud. A raíz de nuestra experiencia, primero en Argentina y en los últimos años en diferentes países de Latinoamérica, lo que nos fuimos encontrando es que si queríamos empezar a aplicar los modelos que nosotros íbamos desarrollando de inteligencia artificial, en unos inicios, como no existían todavía los grandes modelos de lenguaje que emergieron en los últimos años, modelos más de inferencia estadística, de machine learning, de deep learning, redes convolucionales, etcétera. eh, lo que nos encontramos es que para eso los sistemas tenían que hablar, o al menos nuestros modelos tenían que hablar con la información de los sistemas. Y eso nos llevó indefectiblemente a empezar a especializarnos, primero nosotros y luego a equipos que fuimos incorporando, e inclusive a equipos de los clientes para que también tengan conocimientos in-house, en cómo llevar esos datos al estándar. Inclusive nos pasaba que cuando nosotros íbamos con una solución de software o de inteligencia artificial a alguna compañía, sin que nos lo pidieran, nosotros estandarizábamos los datos de entrada para ya dejar la cancha allanada para que esos sistemas hablen nativamente con los modelos que nosotros íbamos desarrollando y hablando en el estándar. Cuando hablamos de poder hablar con esos sistemas, obviamente no hablábamos o no hablamos solamente de poder hablar sintácticamente, es decir, de poder intercambiar recursos y de poder tener los mismos campos, sino de poder entendernos y de poder codificar cosas que a veces aparecen con diferentes denominaciones o en diferentes jergas en cada uno de los países, a las codificaciones específicas semánticas que tienen los estándares, CIE 10, CIE 11, SNOMED, etc. Esos trabajos llevaban muchísima artesanalidad, varios meses de trabajo y muchísimo dinero, con lo cual también implicaba una puerta de acceso a la innovación, una puerta de entrada bastante difícil de romper, porque para poder interoperar sistemas y poder, en consecuencia, aplicar innovación, hacían falta grandes inversiones y hacen falta hoy todavía grandes inversiones en poder hacer que los sistemas hablen entre sí. A raíz de esas experiencias, nos fuimos encontrando algunos casos como este que vemos en pantalla. Este igualmente es un caso inventado, obviamente. No es un dato real y no es mucho menos tampoco un objeto concreto que nos hayamos encontrado, pero sí, créanme, hay muchos objetos de este tipo. Inclusive nosotros en nuestras primeras experiencias, al no venir nativamente estandarizados y nativamente formados en el estándar Fire y en HL7, nos pasaba que nuestros primeros sistemas tenían cosas como estas, objetos no estructurados, donde se combinan varios recursos en un solo JSON, donde los diagnósticos o las medicaciones
se almacenan no a partir de su código de SNOMED o de CIE 10, CIE 11, sino, como en este caso, en un string en texto plano que dice HTA, ni siquiera es que dice el diagnóstico ni en español ni en inglés, o una medicación o una marca comercial de una medicación. A raíz de estos problemas típicos, obviamente la solución típica es agarrar los datos de los sistemas legados, poner gente a trabajar en el medio, ingenieros de datos, médicos informáticos, Fire developers, etcétera, inclusive utilizar ciertas herramientas que hoy ayudan a acelerar este proceso y hacerlo un poco más ágil, como pueden ser Mirth Connect, Rhapsody, etcétera, y post ajustes y validaciones, cargarlos en los servidores de destino para poder ahí implementar los modelos que veníamos desarrollando. Nuevamente, si bien se agiliza el trabajo a partir de ciertos aceleradores o de software como Mirror Connect, sigue implicando la necesidad de profesionales capacitados, no solamente en el estándar, sino también en la herramienta específica para poder realizar ese mapeo, costos elevados, riesgos de errores humanos que nunca somos ajenos. En el caso de codificaciones, equipos especializados también para poder hacer los mapeos y llevar todo a los estándares. ¿Qué es lo que empezamos a desarrollar internamente? Todavía no estamos trabajando con esto con clientes, pero nosotros internamente, como dijo Fernando, tenemos una operatoria en Argentina bastante amplia, particularmente en el ámbito de la telemedicina. Realizamos aproximadamente 150.000 consultas mensuales, con lo cual nosotros mismos podemos, desde el lado de operar nuestro propio software y nuestros propios datos, poder ir viendo qué necesidades hay en la industria. Empezamos a acercarnos a soluciones de poder construir la interoperabilidad, tanto sintáctica como semántica, a partir de agentes que agarran esos JSONs como el que vimos anteriormente, que agarran esos objetos, los analizan. Yo acá en este caso representé una serie de agentes. Por cierto, paréntesis, si bien se habló en charlas previas de agentes, una aclaración. Un agente es un sistema que tiene como su cerebro, como parte de su cerebro, a los modelos de lenguaje, como los que usamos diariamente en ChatGPT, Gemini, etcétera. Y a partir de ese cerebro de lenguaje que nos permite interactuar de manera dialogada con ellos, dotarlos de capacidades para poder tomar acciones, invocar otros agentes, darles contexto, etcétera, e inclusive tirarnos la pelota a nosotros los humanos para que nosotros también hagamos validaciones y tomemos decisiones cuando la gente cree pertinente que nosotros tenemos que entrar en acción. En este caso armamos y este es un flujo simplificado que traje y construí específicamente para la charla, una línea de montaje de agentes. Es lo que llamamos un sistema multiagentes, en el cual los agentes van a interactuar entre sí. En este caso es un workflow lineal donde los agentes se van pasando la pelota unos a otros. Y tenemos un primer agente que lo que hace es, a partir de un JSON, como el que vimos anteriormente, y ahora voy a mostrar el ejemplo práctico en funcionamiento, detecta qué recursos Fire hay que construir a partir de ese objeto. Un segundo agente, que a partir de esa información que le cedió el agente identificador, obtiene que hay ciertos campos y ciertos datos que los tiene que codificar, que los tiene que convertir en un número que para todo el mundo significa lo mismo. Es decir, HTA significa hipertensión y significa para los cientos de idiomas existentes lo mismo en un código específico que SNOMED tiene estandarizado. Para eso el agente codificador lo busca, para esto existen técnicas y se estuvo hablando hoy mucho, inclusive en la charla de Fernando al mediodía y la charla previa, de cómo evitamos algunos riesgos que tienen los agentes, específicamente el riesgo de alucinación. Si el agente no sabe el código, te lo va a inventar. Pero existen técnicas específicas como darle el contexto específico, setearle guardrails, límites específicos para que solamente hable de lo que conoce o que valide con fuentes externas, como puede ser un servidor terminológico. El agente codificador obtiene esas codificaciones y le pasa toda la información a un agente transformador, que agarra el JSON, agarra la información del agente identificador, las codificaciones, construye el bundle con todos los recursos Fire para poder cargarlos en un store. Después viene un agente validador,
el agente detective, todas imágenes generadas, por cierto, también con inteligencia artificial. Viene el agente validador que mira con lupa cada uno de los recursos, cada uno de los campos, mira inconsistencias, valida contra guías de implementación y en caso de que haya que informar, tirar un warning, un error al usuario o tomar alguna acción automáticamente, las ejecute el agente validador. Y finalmente un último agente, que es el agente expositor, que agarra ese bundle, ¡pum!, lo clava en nuestro caso en el store de Fire en la nube y lo almacena ya estandarizado. Estos agentes se valen además de una serie de herramientas, las famosas tools. Hoy a la mañana, para quien no la vio, les recomiendo la charla de Diego sobre MCP. MCP es un estándar que permite darle tools de manera estandarizada a estos agentes y particularmente en este workflow armé una serie de tools que le dan al agente codificador una tool de servidor terminológico para que pueda obtener esas codificaciones. Al agente transformador una tool para poder consultar la guía de implementación y saber qué campos son obligatorios, cuáles no, cuál es la cardinalidad, etc. Al agente validador tools específicas para cada uno de los recursos y acá lo que hice fue una tool por cada tipo de recurso que puede validar y una serie de acciones que puede tomar automáticamente y otras que no. Y finalmente una tool para poder conectarse al store de Fire y poder depositar ese bundle de datos que construimos anteriormente. Este workflow se los traje de manera dinámica para poder presentarlo y compartirlo con ustedes. Ahí, primero, por favor, me confirman, se ve toda la pantalla, ¿no? Compartí todo para... Sí, perfecto. Sí, Bien. se ve. Buenísimo. Bueno, ese mismo objeto que teníamos anteriormente, lo tengo, este es un frontend que tenemos para hacer exactamente lo mismo que vamos a ver ahora, pero lo vamos a mostrar la cocina, cómo funcionan los agentes y cómo se van llamando unos a otros y cómo van procesando estas cosas. Le cargamos el objeto este, como vemos, un objeto no estructurado, no se habla de ningún recurso Fire, no hay codificaciones, etcétera. Esto es una interfaz de un framework específico que se llama Agent Development Kit, que es un framework desarrollado por Google, que permite desarrollar agentes relativamente fácil. Hay que saber un poquito de programación. No es tan fácil como N8N, que lo vimos en la charla pasada, pero es bastante sencillo. Acá va a empezar a procesar el primer agente. El primer agente, si recordamos bien, es el agente identificador. Vamos a ver que me encontró a partir de ese objeto donde no hay recursos Fire específicos. Me dijo, che, acá hay un patient, hay una condition, hay una medication. Tenemos estos campos detectados que tienen información relevante. Cada uno de estos campos creo que pertenecen a un recurso específico. Por ejemplo, el user ID pertenece al patient, lo mismo el nombre, fecha de nacimiento, sexo. Este campo de X pertenece a la condición y este campo is clínica medication pertenece al recurso medication. Este agente de identificación hace ese análisis, se lo pasa al siguiente agente. El siguiente agente, recordemos que es el agente codificador, es uno de los más importantes de la cadena, y vemos una serie de chips que fue llamando al servidor terminológico. Lo que hizo este agente codificador es no solamente buscar, sino validar con una tool mediante conectándose a un servidor cuál es la codificación para los diferentes campos que habían llegado de manera no estandarizada. Particularmente acá tenemos que el source value era HTA y para ese encontró un código específico de SNOMED con un nombre de display que es Hypertensive Disorder y bueno, esto es un campo, esto forma parte de cómo está configurado el agente, un número de confidence que es para saber qué tan certera es esa aproximación. Como nosotros le dimos HTA, no le dimos hipertensión, nos tira un número del 0 al 1, es decir, en este caso es un 92% de probabilidad que este código pertenezca a este source value. Este confidence nos sirve también para nosotros poder setear umbrales y definir si en algún momento queremos que el humano intervenga para definir si realmente es eso o que lo audite posteriormente, etc. O mapear algunas cosas automáticas y algunas cosas no. Con lo cual acá estamos hablando no solamente de llevar esto a que pueda hablar con otros sistemas, sino a también que se entienda universalmente. Bueno, lo mismo para en Alapril, control código, etcétera, confidence.
Y el agente codificador le pasa la pelota al siguiente agente, que bueno, acá ya vemos que es el agente que construye el bundle, el Transformation Agent. Si vemos desde arriba, construyó un bundle con sus diferentes recursos. Acá tenemos el patient, le construyó el ID, construyó la condition. En la condition aparte hace referencia al subject, al patient que vimos anteriormente, poniéndole el ID que había construido para este paciente anteriormente. Bueno, lo mismo para medicación, inclusive en el caso de medicación realizó también el medication statement con su referencia de medication statement a medication. Eh, y luego, esto ya desde acá no forma parte del bundle, es parte de cómo está programado este agente para que me devuelva esto para otras interfaces más visuales en las cuales nosotros necesitamos ver qué mapeó de qué campos a qué campos. Me manda una lista de los mapeos que hizo. Me dice, hice este user ID 1234, lo pasé a tal lugar, la nota, lo copié desde el legacy ID, status OK, el nombre lo pasé a name.txt. Acá inclusive se podría jugar con algún subagente adicional o alguna tool específica para que este texto que vino en un solo campo se separe en given name y family name. Acá lo mantuvo como un único texto. Bueno, fecha de nacimiento, sexo. Acá me avisa también que convirtió la M a mail, que es como está determinado en la guía de implementación específica que tienen estos agentes que tiene que llegar el campo gender. Hipertensión lo mapeó a SNOMED, en el April lo mapeó a SNOMED y me avisa que finalmente que creó un recurso Medication Statement linkeado con la medicación. Le pasa la pelota al anteúltimo agente, que es el agente de validación. El agente de validación a su vez está llamando a esta herramienta, particularmente la de Medication Statement, como es un recurso nuevo que no estaba contemplado inicialmente, lo revalida. Yo acá voy a abrir solamente para dar un mapa visual de la cantidad de tools que tiene el Validation Agent. En este caso decidió el agente, y por eso tiene esa capacidad de agencia de, que lo convierte en agente, decidió invocar al Medication Statement para poder validar ese campo en particular. Y dentro de esa validación que hizo de los recursos y utilizando la tool del Medication Statement Syntax Validator, identificó que el estatus con el que estaba construido el Medication Statement era inválido, que el campo status tenía como valor active cuando la guía de implementación no permitía active, entonces lo corrigió automáticamente, por eso decía que en este caso el agente está seteado específicamente para que pueda tomar algunas acciones cuando la severidad es baja y lo convirtió a recorded. Y después, bueno, me avisa que la validación semántica fue correcta y, bueno, cuáles son los cambios que se hicieron en términos de semántica. Y después, bueno, el último de los agentes, que básicamente lo que hace es llamar a una tool para poder escribir en la base de datos, agarra el bundle y lo carga específicamente en este caso en un store Fire de Google mediante Helper API, que son una suite de APIs que ya vienen prearmadas por esta nube para poder interactuar con el store. Y si nos vamos al Medication Statement, vamos a tener, por ejemplo, esta de las 3:46 p.m., hace 4 minutos, que tiene los datos que cargamos recién, ¿no? El reference al medication, que carga bueno, el enalapril, y el reference también al subject, que hace referencia al patient que teníamos también en este caso. Y después, bueno, si no me equivoco, también había una condition en el bundle que también debiera estar acá. Sí, con su código específico, texto hipertensión y su codificación, su código display y system específico. Acá vamos. Bueno, obviamente parece fácil, requiere mucha atención y mucha ingeniería en ir puliendo cada uno de los recursos y en ir auditando, pero sí hay una serie de impactos que esperamos a partir de esto y otros desafíos también. Algunos se fueron hablando a lo largo del día. Eh, Particularmente en lo que tiene que ver con impacto, este sistema multiagentes nosotros lo estamos pensando como una parte de un sistema, cuando digo nosotros es UMA, lo estamos pensando en una parte
de un sistema mucho más completo, donde lo único que estoy resolviendo acá es agilizar o acelerar la parte de poder convertir datos privativos de sistemas legados al estándar FHIR y a las codificaciones internacionales, con un esfuerzo menor de parte de los expertos. No sé si menor, pero un esfuerzo mucho más focalizado en aspectos cruciales y dándoles superpoderes de alguna manera a estos expertos. Con lo cual, el primer punto de impacto tiene que ver con una reducción drástica de tiempos y costos de integración, porque todo ese trabajo de tener que tomarnos la molestia de ver campo por campo y entender campo por campo del sistema previo para poder validarlo, por lo menos tenemos un pre-work que después podemos validar con los expertos, pero ya tenemos todo ese trabajo previamente realizado, donde es solamente hacer un check de qué es lo que se fue mapeando, tanto en términos de recursos como en términos de codificaciones. También valernos de estos números de confidence que van encontrando los agentes y las búsquedas. El confidence en general tiene que ver no con la confianza de la gente, sino con similitudes en las búsquedas vectoriales, con lo cual suelen ser bastante buenos para tener una noción de qué cosas tenemos que auditar y qué cosas tenemos que revisar por un humano y qué cosas podemos dejar tal cual están. Algo con un confidence de 98-99% es altamente probable que esté bien y que no requiera una revisión posterior. El segundo punto, mayor calidad y consistencia de datos. No solamente acelerar la interoperabilidad con el resto de los sistemas, sino que, como acabamos de ver, hacemos que esos datos que venían en un JSON, donde si bien los podemos interoperar, semánticamente eran incomprensibles para otros sistemas, ahora se convierten en datos que son entendibles universalmente, porque ese recurso FHIR que codificamos a partir de los agentes se va a entender en cualquier otro sistema de institución, cualquier otro sistema del país o inclusive en cualquier otro país, por más que hablen otro idioma. En tercer lugar, democratización de la interoperabilidad, porque estamos hablando de reducir drásticamente el tiempo y el esfuerzo humano que tenemos que invertir para que las instituciones y los diferentes actores del ecosistema de salud puedan adoptar el estándar de una manera más fácil. Hoy, para pequeñas clínicas o para actores pequeños, la barrera de entrada es muy grande. En muchos casos o no tienen el presupuesto o en muchos casos tienen el presupuesto pero no están dispuestos a destinarlo a interoperabilidad. Salvo que haya medidas regulatorias, por supuesto, que fuercen a las instituciones a hacerlo. Y después, bueno, el último punto y el más importante, y es el que, como dije al principio, nos llevó a meternos en esta odisea, sentar las bases para poder empezar a enfocarnos en innovación, en AI clínica, analítica y decisión médica, que de hecho ahí tenemos un par de anécdotas. Voy a traer una sola experiencia que tiene que ver con una institución en la que estuvimos trabajando en interoperabilidad intramurales de 6 softwares internos que tenían, no interoperaban ninguno con ninguno. Hoy los 6 están integrados a una única base de conocimiento FHIR y eso lo que permite es empezar a innovar con modelos de AI para desarrollar chatbots que permiten al médico chatear con la historia clínica, modelos que permiten sumarizar la historia clínica de un paciente para mostrar un resumen de la información más relevante del paciente en un único lugar, generar alertas si hay inconsistencias o advertencias, por ejemplo, no sé, una posible reacción medicamentosa adversa entre datos que antes vivían en diferentes sistemas y eran imposibles de identificar. Así que esos impactos, digo esperados porque hoy lo estamos probando a modo interno, pero ya en los próximos meses vamos a estar llevando los primeros casos espero, de éxito eh, con algunos clientes. Y después algunos desafíos. Mencioné el desafío de alucinación de los modelos, particularmente acá utilizar las técnicas que existen para dar contexto, setear marcos de acción a los agentes, darles tools para poder validar, etcétera, y evitar que los modelos inventen codificaciones, inventen recursos, etcétera. El segundo desafío tiene que ver con extender los dominios. Yo acá mostré un modelo multiagente que utilizaba 4 o 5 recursos y nosotros internamente venimos trabajando entre 25 y 30 recursos como mucho, pero hay un montón de dominios clínicos en los que todavía no hemos indagado y ni hablar temas administrativos, de liquidación y facturación, que son hipercomplejos y que también hay que extender las capacidades de los agentes para que vayan entendiendo y trabajando con cada uno de esos dominios.
Y el último punto, y creo el más importante, lograr amplificar a los expertos actuales, ponerlos en el centro de la acción. Esta frase que cité acá es una frase que salió en el informe DORA, que es un informe que mide la agilidad de los equipos en el mundo, es un informe que saca Google anualmente, y donde dicen, AI no arregla los equipos, amplifica lo que ya tenés ahí. Y nosotros lo que creo que tenemos que lograr es que los equipos y los expertos empiecen a tener un dominio y un uso adecuado de todas estas herramientas para poder empezar a potenciar drásticamente la llegada que tenemos en LATAM para poder hacer que los sistemas interoperen. Si me permiten, finalmente, una última reflexión que tiene que ver con cómo nos imaginamos el futuro, y cuando digo el futuro es el futuro próximo, que es un futuro en el cual humanos y estos seres digitales, estos agentes, trabajamos conjuntamente utilizando los agentes para las tareas más repetitivas y que anteriormente nos llevaban mucho trabajo exhaustivo, pero poco esfuerzo mental para nosotros también poder enfocarnos en aquellas cuestiones que son claves para aportarle mayor valor a las instituciones y a los pacientes y poder potenciar y llegar a todas las instituciones de Latinoamérica, que hoy es un desafío tremendo y que parece muy lejano porque el estándar y las codificaciones están lejos de existir en todos los sistemas que tenemos en el continente y que creemos que gracias a todas estas herramientas vamos a lograr acelerar ese camino. Así que hasta acá. Muchas gracias y muchísimas gracias también, Fer y asistentes, por dar el espacio y por No, participar excelente. del encuentro.